ha comenzado, I love to greet our children. no ha empezado. Welcome En and este momento, nuestro welcome pastor está to hablando de las Bethariel múltiples Messianic parejas Congregation. que Welcome to están those who are aquí en listening on nuestra YouTube and all. congregación y que van a tomar votos matrimoniales muy pronto. This morning, we have 6 couples who are getting married. Their names are here. Está hablando For them, and I think they're here. Charles and Chris. acerca de un libro en que el fundador del sionismo y conocido como el padre del Estado moderno de Israel en su libro El Estado judío escribió: el antisemitismo aumenta día a día y hora a hora entre las naciones. De hecho, está obligado a aumentar porque las causas de su crecimiento siguen existiendo y no se pueden eliminar. Quiero decirles algo. Estas palabras las podemos repetir hoy mientras el antisemitismo está en aumento entre las naciones del mundo, y al traer estas noticias de vez en cuando está aumentando cada vez más. La semana pasada, el 21 de noviembre de 2019, según la encuesta realizada por ADL, la Liga Antidifamación, el 25% de los europeos son antisemitas. Quiero decirles, es mucha gente. El odio es contagioso. Y este tipo, como Herzl lo vio en su tiempo, y los profetas de las escrituras hebreas, están de acuerdo en que esto se incrementará. Así pasará. En esta piscina, 9.000 adultos en 18 países muestran que un número significativo creó un mito antiguo sobre los judíos, incluyendo que busca la dominación mundial. Esta creencia está regresando. Los estereotipos relacionados con el control judío de los mercados empresariales y financieros son al parecer extremadamente generalizados en todos los ámbitos. Cuando se les preguntó si estaban de acuerdo con la afirmación de que los judíos tienen demasiado poder en el mundo de los negocios, el 72% de los ucranianos respondieron sí, el 71% de los húngaros, el 56% de los polacos y el 50% de los rusos. Y ojalá eso fuera cierto. Pero esto es una mentira demoníaca. Y en Inglaterra actualmente 300.000 judíos que viven allí están preocupados por las próximas elecciones del 12 de diciembre. Uno de los líderes, Jeremy Corbyn, muchas veces ha expresado su aversión a Israel y a los judíos. No sé qué es lo que va a pasar si viene. En 2013 defendió un mural que representaba a hombres judíos jugando al monopolio en las espaldas de hombres de piel oscura. En 2014 colocó un monumento conmemorativo de terroristas palestinos que asesinaron a atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Llamó a Hamas y a Hezbollah sus amigos en el 2009. Él no es amigo de los judíos ni de Israel. El pasado 25 de noviembre, el rabino jefe británico tomó una posición sin precedentes contra este líder, instando a los votantes británicos a ver el nuevo veneno que se ha arraigado en el partido y expresando temor por el destino de los judíos en el país. En este caso, en Estados Unidos, si el Partido Democrático gana las próximas elecciones, Israel se quedaría sin amigos, como Zacarías lo dijo al final. Pasaría. Zacarías lo dijo en 14:2, porque reuniré a todas las naciones para luchar contra Jerusalén. La ciudad será tomada. Y este será el principio del fin. Las profecías hablan de las guerras mundiales antes de la segunda venida del Mesías. Y comienza con antisemitismo y se incrementa aún. Como era antes del renacimiento de la nación de Israel, en la segunda guerra mundial. Antes de esta, así dicen los profetas que sería antes del establecimiento de la era mesiánica en Jerusalén. Es por eso que después de este estudio sobre Samuel estaremos mirando el libro de Zacarías, que habla tanto sobre Jerusalén en el tiempo final y sobre nuestro Mesías judío, Yeshua HaMashiach. Este es un precioso libro que estamos viendo. Abramos nuestras escrituras a la segunda de Samuel 16, parte 9. El texto de los próximos 9 capítulos de este libro puede ser una de las partes más interesantes e intrincadas de las Escrituras. Es tan rico en muchas maneras, en tipos, en emociones e ironías, que hay 23 capítulos, pero quiero parar en el capítulo 16. A veces sientes que estás releyendo la historia de Jacob, cuando luchó con Dios.
Y luego te das cuenta de que la escena sucedió en el mismo lugar. David y Jacob estaban en Mahanaim viviendo una lucha similar. Otras veces la historia se parece tanto a la de Rahab en Jericó, que escondió a 2 espías. Y luego te das cuenta de que el mensaje es tan similar. David y Josué estaban en una situación similar. Otro ejemplo, sientes que estás releyendo la historia de Elías en David. Ambos estaban en la puerta de la ciudad, esperando ansiosamente a los conocidos del campo de batalla y sobre el destino de sus propios hijos. Y allí te das cuenta de que en algún lugar ambos tuvieron un fracaso al criar a sus hijos. Este pasaje está tan cargado de historia tras historia. Abriendo a sus primeras páginas es como entrar en una selva, un laberinto elaborado. Puede ser tedioso a veces, pero no es aburrido. Es una bendición al final. Estas historias pueden parecer no relacionarse al principio e incluso en la tercera lectura, pero son divinamente elegidas y desafían al lector a dar sentido a todo lo que está sucediendo. Al final, como decía yo, somos bendecidos. Hay un movimiento especial de Dios allí y tenemos que tener un buen recuerdo al leer estas historias, porque al menos hay 25 nombres para recordar, y todos en hebreo, muy complicados, y muchos regresan a lo largo del texto, y unos pocos individuos juegan un doble papel, y son tan buenos actores que no son más importantes hasta que leamos el texto y lo volvemos a leer. Estoy preguntándome por qué es tan complicado. E incluso la ciudad de Jerusalén será tomada, imaginen. Este será el principio de las profecías de guerras antes de que nuestro Mesías venga con el antisemitismo y se incremente este fenómeno. Incluso como fue antes de que la nación de Israel hubiera nacido. Esto es lo que sería en el tiempo del establecimiento del tiempo de nuestro Mesías. Así lo vemos en el libro de Zacarías, que habla tanto de Jerusalén en el final de los tiempos y acerca de nuestro Mesías judío que está viniendo a establecer su reino. Este libro que estamos viendo. Abramos nuestras escrituras para estudiar esto. Segunda de Samuel 16. El texto en los capítulos es una parte muy intrincada de las escrituras. He planeado terminar nuestros estudios en 1 o 2 sesiones, pero quiero decirles que pararé en el capítulo 16. Hay pena en tantas formas y emociones e ironías que a ciertos momentos que ves la historia de este hombre luchando con Dios y pasa al mismo tiempo. David y Jacob estaban en Mahanaim viviendo con luchas. Otros tiempos la historia es mucha como Rahab en Jericó, quien vio 2 espías y el mensaje es tan similar. Estaban ellos dos en una situación similar. Otro ejemplo es que estás leyendo la historia de Elías. Ellos estaban a la puerta de la ciudad esperando noticias por el campo de batalla. Y luego te imaginas que ellos dos estaban peleando, criando a sus hijos. Este pasaje está lleno de historias, después de historias. Abrir esto es entrar en un laberinto que a veces resulta tedioso, pero es una bendición al final. Estas bendiciones deben haberse relacionado en ciertas ocasiones, pero son divinamente escogidas y el cambio que se escucha aquí es algo como ha sido divinamente realizado y veremos el movimiento especial de Dios aquí. Tendremos una buena memoria al leer las historias. Hay al menos 25 nombres para recordar y muy complicados. Y muchos regresan al texto. Algunos individuos toman un rol muy importante aquí. Hasta que tú lees el texto, te informas de quiénes son cada uno de ellos. Pero ¿por qué ha sido tan complicado? No, porque está tan bien relatado. Es que Dios no está allí.
excepto por David. Nadie lo llama. Y aún David no vemos que lo llame en el texto. Entendemos lo que dice y de las canciones que escribió en este momento. Pero cuando Dios no está allí, no hay confusión, hay caos. Es que esto es la resequedad del tiempo. Es como cuando los siervos van al agua, a buscar agua en el desierto. La historia nos recuerda de la guerra de Armagedón, cuando Dios dio un paso atrás y dijo, yo voy atrás y ustedes se imaginarán cómo luchar. Cada uno sospecha que cada uno de los otros está en muy, muy grandes problemas. Hay un grande hombre, Ushía. Él da tan grande luz al texto. Y hay pocas mujeres que no han sido nombradas y que juegan un papel predominante aquí. Hay una de ellas que salva a 2 espías y se va hacia David, y hay una mujer muy sabia que salvó toda la ciudad. Pero en todos los caracteres, David es el campeón. Aquí empiezas a ver lo que Dios vio en él. Él es sabio, él es inteligente, es tan agradable y tan considerado, es tan espiritual, tan sensitivo. Y hay algunas escenas que nos sorprenderán, especialmente aquella de David con Absalón, que miraremos más tarde. Absalón quería tomar el reino de Israel, de su padre, y incluso quería matar a David. Causó tantos problemas en Israel. Al final, cuando lo matan, David llora, y en voz alta, y durante mucho tiempo, y nadie parece ser capaz de consolarlo. Cualquiera se habría deleitado con la noticia de la muerte de un enemigo que iba a derribar a Israel completamente, pero no, David, este no era el caso. 8 veces en 2 versículos repiten las palabras de mi hijo Absalón. Y es difícil entender la profundidad del dolor, del luto. Nadie parece enfrentarlo, y todo lo quiso para sobrepasarlo. Pero David era un hombre espiritual. Esta es la profecía del padre que ama al hijo. Es así como se siente Dios cuando alguien lo rechaza para ser parte de él. Dios, quiero decirles, es muy presente, está muy presente en el texto. Y Yeshua, que lo he escrito muchas veces, en la manera como aparecen. Este es solamente un vistazo de la vida de lo que pasó a Samuel y a David. Y veamos cómo estas historias nos guían a Yeshua. Veamos otra vez el capítulo 16. Lo más que vemos a las historias del capítulo son más hermosas. Después de la conspiración de Absalón y después de eso, David huye de Jerusalén. En este capítulo un problema viejo y sin resolver aparece. Uno que eventualmente dividirá a Israel. El desacuerdo entre las tribus del norte de Israel y Judá. Después de David y Salomón, ya no hay un Israel unificado, sino un país dividido, hasta que ambos fueron llevados a la diáspora. El resto de la historia habla de un país dividido, luchando unos con otros. Esto es lo que pasa cuando los hermanos no van caminando juntos, hay división. Así encontramos en el capítulo 16 que 2 individuos pertenecientes a la casa de Saúl se levantan contra David, recordándonos esta herida abierta, Mefiboshet y Shimi, ambos de la casa de Saúl. La primera historia que hemos empezado a examinar en el capítulo 9, empezamos a verlo en el capítulo 9, es entre Mefishobet y Siba. A primera vista parece una simple historia, pero hay mucha profundidad en ella, que nos llevará directamente al Evangelio. Mefiboshet era el hijo del amigo de David, Jonathan. Él era cojo, como la Biblia lo dice. Cuando David se entera de él, le dio todas las riquezas de su abuelo Saúl y le asignó a Siba que cuidara de él y también de sus propiedades, de sus tierras. Sin embargo, mientras David huye de Jerusalén, solo Siba se le acerca con mucha comida y provisiones para su ejército. Allí David le preguntó sobre Mefiboshet. La respuesta revela esta vieja herida en el versículo 3 del capítulo 16. Y Siba le
dijo al rey. De hecho, se queda en Jerusalén porque dijo, hoy la casa de Israel me restaurará el reino de mi padre. ¿Creen esto? ¿Creen que Siba estaba mintiendo? ¿Que ella decía la verdad? Sin embargo, David le creía. En el versículo 4 dice, aquí todo lo que pertenece a Mefiboshet es tuyo. Pero ahora mira lo que sucedió después del levantamiento en el capítulo 19. Este es el libro de Ezequiel. Tenemos que ir de uno a otro. Cuando David regresa a Jerusalén, conoce a Mefiboshet y recuerda que no estuvo presente con Sibam y le pregunta por qué no vino con Siba. Mefiboshet, en el versículo 26 a 27, él responde, mi señor, oh rey, mi siervo me engañó, porque tu siervo dijo, hablando de Siba, voy a montar un burro para mí, para que pueda montar en él e ir al rey, porque tu siervo es cojo, y él, Siba, ha calumniado a su siervo mi señor, el rey. Y aquí es cuando desearías estar allí y atrapar a Siba y conseguir que un soldado lo golpeara y lo despoje de todo lo que tiene. Pero esto no es lo que hace David. ¿Por qué? Al contrario, aquí es donde sabes que te perdiste algo en alguna parte en este texto. Aquí es cuando debemos mantener nuestros sentimientos y juicio rápido y tratar de averiguar lo que David sabía. Al principio creyó en Siba y le dio todo lo que pertenecía a Mefiboshet. Y cuando aquí se encuentra con Mefiboshet, solo restauró la mitad de sus riquezas y la otra mitad se la dio a Siba. Obviamente no creyó la historia de Mefiboshet porque no reprendió a Siba. Al final, Siba es el que gana. Termina con la mitad de las riquezas de Saúl y Mefiboshet pierde la mitad. Así que Siba puede no ser la persona vil que pensamos. Tal vez David devolvió la mitad a Mefiboshet debido a su pacto con Jonatán, cuando le prometió cuidar de sus descendientes. Sentía lástima por su aspecto, quizás, cuando veía la manera como se veía. No se había bañado por muchos días. Y es cuando reconsideramos a Siba y prestamos más atención a lo que hizo. Volvamos al capítulo 16 y allí llegamos a algo que Siba hizo y que abre el camino directo a la entrada triunfal. A verlo si lo hemos juzgado mal. Démosle a Siba lo que le pertenecía. Cuando el capítulo 16 trajo algunos bienes a David, por primera vez en 2 de Samuel, leemos que los bienes eran burros. No sé si te das cuenta de esto, pero estaba montando todo en mulas hasta que llegamos en los primeros versos del capítulo 16, cuando Siba le dice a David que los burros son para que la casa del rey se suba. Aquí leemos de rey y burro, que comienza a sonar familiar. La diferencia entre una mula y un burro es que una mula es un híbrido entre un caballo y un burro. Y como los caballos eran raros en ese momento, los crearán como caballos y para conseguir burros más fuertes y grandes. Sin embargo, las mulas no se pueden reproducir. Y usted se pregunta, ¿por qué necesitamos todo esto? Porque esto es significativo. Hay una tradición judía que nos lleva directamente a la entrada triunfal de Jesús. La tradición dice que cuando David regresó a Jerusalén, mientras estaba sentado en un burro, allí cantaron el Salmo 118, que con el tiempo se convirtió en el canto de la bienvenida del Mesías. Salmo 118, 26 dice, bienaventurado el que viene en el nombre de Jehová, te hemos bendecido desde la casa de Jehová. Esto es lo que la gente decía cuando David regresó. Esta es la tradición que viene al Salmo 118. Salmo cuando Yeshua entró en Jerusalén por última vez en la entrada triunfal. 4 días antes de su crucifixión. Esto cantaron. Leemos en Mateo 21:9b. Así lo vemos allí. Y así dice, Hosana al hijo de David. Bendito es el que viene en el nombre de Jehová. Hosana en lo más alto.
Y aquí es cuando el pueblo de Israel extiende ramas de palmas en el camino, que son un símbolo del tiempo mesiánico. Este parece ser el origen del canto del Salmo 118, porque no hay título para este salmo. La Mishnah dice que este salmo fue cantado en la Pascua y en la fiesta del tabernáculo, pero no nos da el origen. Y cuando David entró en Jerusalén sentado en un burro, profetizó que el Mesías debía sentarse en un burro, como leemos en Zacarías 9:9. Alegraos mucho, hija de Sión, grita, hija de Jerusalén, he aquí tu rey y viene a ti, es justo y tiene la salvación, cabalgando en un burro, humildemente un potro, el potro de un burro. Y así Yeshua se sentó en un burro cuando entró en Jerusalén. Aquí tenemos al rey asociado con el burro. Esta profecía nos une con la entrada de David en Jerusalén, en un burro, como lo hace la tradición. Y el Salmo 118 va más allá de esto, como en el caso de David. Así fue con el Mesías. Leemos en el Salmo 118, 22, 23. La piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra angular principal. Esto fue obra, eso es lo que vemos. Absalón fue el constructor y David fue la piedra angular, pero Yeshua es la piedra angular actualmente. En ese momento era David. Así lo vemos en el libro que dice, Yeshua es la piedra angular a pesar del rechazo que tuvo. Ustedes saben que la piedra principal es la que dirige la construcción de un edificio en determinado momento. Después, la piedra angular principal se rechazó y todo en Israel se desmoronó una vez que eliminamos a Yeshua. No hay más cimientos. La piedra angular de Israel, a pesar de ser despreciada en ese momento. La piedra angular en nuestras mentes de hoy es la piedra que dice que un edificio fue erigido en un momento determinado por tal y tal. No sé si te diste cuenta, en el lado de este edificio hay una piedra angular que se colocó en algún lugar alrededor de la década 1930. Pero cuando Dios toma la piedra angular, se refiere a la primera piedra colocada para el fundamento. Los constructores obtenían una piedra de cantera, la cincelaban cuidadosamente para secarse lo más posible en un ángulo recto. Dios colocó la piedra y dijo, yo mido todo por Yeshua HaMashiach. Y de vuelta al Salmo 2, podemos ver que en el Monte de los Olivos, esto también dice la tradición, Jesús vendrá allí mismo. En 2 de Samuel 15:30 dice que es la primera vez que en la Biblia menciona el Monte de los Olivos. Es también esta tradición, como decimos, que asumió este reingreso. Era bien conocido por líderes y falsos mesías lo conocen también. Josefo nos dice que había falsos mesías cuando escribe que hubo un falso profeta egipcio que hizo a los judíos más travesuras que los primeros. Y seguían el mismo camino que David, porque creían que el Mesías iba a tomar el mismo lugar como David lo hizo. El mismo camino que David decía, que se dice en Macabeos, fue tomado por Simón Macabeos después del acontecimiento de Hanukkah. Y la historia nos dice que el pueblo también cantó el Salmo 18 en ese momento. Y esta es la que Jesús tomó justo antes de la entrada triunfal, antes de entrar en el Monte de los Olivos. Leemos en Mateo 20 y 29 que Jesús vino de Galilea y entró a Jerusalén desde Jericó. Fue por todo este camino. Y David iba así al monte, antes de subir al Monte de los Olivos. De hecho, desde el punto de vista Siba, era un hombre bueno desde su punto de vista. En la segunda de Samuel 16, la segunda persona que conocemos es Shimei, el tipo de persona que no quieres tener a tu alrededor, un tonto en el sentido completo de la palabra, como Proverbios lo describe. Fue el que siguió a David y arrojó piedras y lo insultó. Cuando uno lee esta historia, uno puede tener la impresión de que era un lunático, actuando solo, y esta es la razón por la que David lo deja ir. Sin embargo, cuando apareció en el capítulo 19, después de que David regresa a Jerusalén, uno se da cuenta de que es una persona muy influenciva y que no actuó solo. Luego, cuando vio David que era triunfante, leemos que vino con unos 1000 hombres que se inclina en el suelo y pide perdón. Lo que dice en 2 de Samuel 19:19.
Él dice, no dejes que mi Señor me impute la iniquidad, ni recuerdes lo mal que hizo tu siervo el día en que mi Señor, el rey, dejó Jerusalén, para que el rey la tome en serio, porque yo, vuestro siervo, sé que he pecado. Por lo tanto, aquí estoy, el primero en venir hoy de toda la casa de José, para bajar a conocer a mi Señor, el rey. Está presentando a la casa completa de José. David no cree ni una palabra de lo que dice. En Primera de Reyes 2:9 dice, no lo desesperes, para llevar a su pelo gris a la tumba con sangre. Shimei aquí se une al rango de aquellos que dijeron que he pecado sin arrepentimiento. Veamos lo que dice el versículo. Faraón, Balaam, Saúl y Judas Iscariote, quienes también les dijeron que he pecado, pero sin profundo remordimiento. Hubo remordimiento, pero no arrepentimiento profundo. David no olvidó el mal en este hombre, pero ver que en el momento en que no lo castiga por Shimei, siendo una gran influencia, y de la misma familia de Saúl, su muerte habría dividido aún más el reino, porque él era influyente y no debería haber roto en Israel. Y esta es la única razón por la que David debe haber aceptado el insulto en el capítulo 16. Entonces, puede haber sido que todo el pueblo se levantó contra él y debe haber sido tan feroz que leemos en el capítulo 6 al final. Y toda la gente y todos los hombres estaban a la derecha de David. Pero si nos detenemos un momento y reflexionamos sobre esta historia, es aquí donde podemos ver que David ha alcanzado un grado muy alto de sabiduría y espiritualidad. Aunque sus hombres no podían entender por qué soportó la persecución, entendemos que fue por el bien y el amor que tenía por su país. Aquí empezamos a ver un verdadero pastor que se parece a nuestro Yeshua. No explica a sus hombres la razón de su negativa a matar a Shimei, y también entendemos que fue a partir de ese momento se convirtió en un enigma para ellos, porque había llegado a un lugar tan alto con Dios. Quiero traerlos de vuelta al ataque de Shimei a David. Es un ataque clásico, yo lo creo, demoníaco, que el enemigo usa en cada creyente. No son las piedras las que deben haber dolido, sino la forma en que los insultos fueron salados a David. Capítulo 16, versículo 8. Veamos. El Señor ha devuelto sobre ustedes todo el derramamiento de la sangre de la casa de Saúl, en cuyo lugar han reinado. Y el Señor ha dado el reino en manos de su hijo Absalón. Y he aquí, ustedes son tomados en su propio mal, porque ustedes son hombres de derramamiento de sangre. Esto es erróneo y falso. David se hizo cargo del reino porque Dios se lo dio. Saúl no tenía por qué ser rey, porque la palabra de Dios dice que el rey debe venir de la tribu de Judá, como lo dijo en Génesis 40:10. El argumento de Shimei es contra la palabra de Dios, y olvidó mencionar que David 2 veces salvó la vida de Saúl, cuando pudo haber puesto fin a este trato. Y no es verdad que el Señor aquí menciona 2 veces en este versículo el nombre propio de Dios, Yuhe-Bahe. No es cierto que Dios le dio el reino a Absalón. Este hombre lo tomó para sí mismo contra la voluntad de Dios. Todas estas cosas son malas sugerencias. Y entonces los hombres que estaban con David, cuando oyeron estas cosas y vieron que él no respondió, ¿qué pensaron? Que tal vez estuvieron de acuerdo, pero esto es menor cuando ves la forma en que Shimei juega las cartas de la culpa. La culpa puede paralizarte. El diablo siempre tratará de amplificar nuestros pecados. Incluso después de una confesión, tratará de encadenarnos para que pasemos nuestros tiempos meditando sobre el pasado. Pero no funcionó con David. Él sabía que el Señor lo había perdonado 2 veces. Dice Shimei que es un hombre de derramar
sangre. Eso no es verdad. Sabemos que Dios no le permitió edificar el templo porque dijo, porque usted ha sido un hombre de guerra y ha derramado sangre. Esto es muy lejos de ser un hombre para derramar sangre. Y Shimei no cede, siguió a David por un tiempo. Leemos en versículo 13, Shimei se fue a lo largo de la ladera paralela con él, y a medida que iba, lo maldijo y le lanzaba piedras y le arrojó polvo. Vean también lo que dice hacia el final del versículo. Y he aquí, eres tomado en tu propio mal. La sugerencia va mucho más allá de Saúl y Absalón, tal vez incluso sobre el pecado con Betsabé. O debe haber pensado en el pecado contra Paltiel, que sucede en el mismo lugar, en Bahurim. Todos estos recuerdos fueron suficientes para destruir a un hombre con culpa, pero David sabía que Dios lo había perdonado del pecado con Betsabé y mucho más. No olvidemos que David no era joven, estaba al final de sus años 60. Veamos su actitud humilde y hay mucho para aprender en esto. En el versículo 12, él no respondió al insulto de acuerdo a la locura de este hombre, pero confía plenamente en Dios y dice en el versículo 12, tal vez el Señor mira mi aflicción y me regrese bien en lugar de su maldición de este día. Este es el verdadero poder de Dios. Como dijo en esos muchos salmos que se cree que fueron escritos después de estas órdenes, como en el Salmo 3, que los escribas creían que estaba escrito, en estos momentos, como dice el título, oh Señor, cómo han aumentado mis adversarios, muchos se están levantando contra mí. Muchos dicen, mi alma, no hay liberación para ella en Dios. Pero tú, oh Señor, tú eres mi escudo, mi gloria y aquel que levanta mi cabeza. Tenía un ejército con él que lo protegía, pero sabía que el verdadero escudo es Dios. En lugar de responder en esta manera, en lugar de negar los pecados que cometió y confesó, y se volvió a Dios, y este es un elemento importante de su éxito. Es una buena manera de comportarse. Luego pronuncia estas palabras que son difíciles de entender. Veamos al versículo 10-11. Es cuando uno de sus hombres dice de matar a Shimei, y él dice, entonces dijo David, ¿qué tengo que hacer aquí, mi hijo, con el hijo de Saría? Si me maldice y el Señor le ha dicho que me maldiga, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque el Señor se lo ha dicho. Es difícil entender estas palabras cuando dice dos veces, el Señor le ha dicho, Shimei. Tal vez David quiso decir en todas estas cosas, Dios está en control. Aquí es cuando se dio cuenta de que es bueno o malo, porque Dios permite que esto suceda. Y Él está en control completo de esto. David vivió la verdad del versículo que encontramos en 1 Corintios 10:13. Ninguna tentación te ha superado, salvo que sea común al hombre, pero Dios es fiel. No te permitirá ser tentado más allá de lo que eres capaz, pero con la tentación también hará el camino de la huida para que puedas soportarlo. Cualquier cosa que le pasó a David y cualquier cosa que le pase a un creyente es controlada por Dios, y es una gran verdad que nos permite ir a través de todas nuestras circunstancias y no mirar atrás. El Señor está en control, no tenemos que preocuparnos. Lo que aprendemos aquí es que David tomó realmente el beneficio del perdón de Dios, algo de lo que hablamos la última vez y algo que David tomó para él mismo. Algunas personas confiesan sus pecados 1000 veces. ¿Pero por qué? Cuando el pecado se confiesa verdaderamente se ha ido. En cambio, cuando confesamos un pecado, le agradecemos a Dios más que 1000 veces por habernos perdonado. Un creyente entonces no debe meditar sobre lo que fue malo, sino sobre la generosidad de Dios y la magnificencia de su misericordia, porque todos somos propensos a pensar y decir que no nos hemos arrepentido lo suficiente. Arrepiéntete de corazón.
Y déjalo ir. David podría haberse vengado, al menos para satisfacer a sus soldados que no podían entender por qué aceptaba todo esto, esta persecución, pero la razón por su fe y comprensión era que Dios es quien lo estaba viendo. Él sabía quién era él a la vista de Dios. No seamos como este profesor universitario que contestó su teléfono a las 3 de la mañana y alguien en la otra línea dijo: Smith, su perro está ladrando y manteniéndome despierto. El profesor le agradeció amablemente y colgó. A la mañana siguiente, el teléfono del señor Smith sonó exactamente a las 3 de la mañana y oyó una voz que decía: este es el profesor, solo quería que supieras que no tengo perro. Dicen que devolver el mal por bien es diabólico. Volver bien para siempre es humano. Devolver el bien por el mal es ser como Dios. Este es un caso de amar a sus enemigos. ¿Cómo puedes amar a tus enemigos? Lee la historia de David. Este hombre, Shimei, ha impactado a los escribas que reprodujeron el texto hebreo y deben haber dado los títulos que tenemos en Salmos. Los títulos no fueron inspirados, pero fueron incluidos en el canon de las Escrituras. El Salmo 7, por ejemplo, tiene un extraño título. Va así: una meditación de David que cantó a Jehová en cuanto a las palabras de Cush, un benjamita. Ahora, ¿cómo puede un cushita ser un benjamita? Estos son dos lugares diferentes y este título desconcierta a muchos comentaristas. Y así, esto es como lo resuelven. La palabra Cush puede ser una obra del nombre Kish, padre de Saúl, y se refiere a Shimei, que era de la familia de Saúl y de Benjamín. Debido a su maldad, simplemente lo llaman Cushita de Benjamín. Fue un cushita el que trajo la mala nueva de la muerte de Absalón a David. Esto debe haber sido una manera de decir que este hombre Shimei es una mala noticia en Israel, y él era verdaderamente. Y este salmo describe a David cuando fue insultado. Voy a leer el versículo, Salmo 7, versículo 1 o 2. Piensen en las palabras cuando reciben las pedradas y lo que dice: oh Señor, mi Dios, en ti pongo mi confianza, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, para que no me rompa como un león en pedazos, mientras que no hay nada que me pueda liberar. Y tal vez cuando se le instó a la culpabilidad, dijo en el versículo 3, oh Señor, mi Dios, he hecho esto. Si hay iniquidad en mis manos, si he pagado el mal a aquel que estaba en paz conmigo, he saqueado a mi enemigo sin causa. Y es aquí también donde encontramos la piedra angular de David. Leemos en el versículo 10-11, mi defensa es Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es un juez justo, y Dios está enojado con los inicuos, y todos los días. Esta es su fundación, Dios en tiempos difíciles. Dios perdona. Jesús dijo, si vas atrás todo este tiempo, no puedes hacer nada. Tienes que buscar el completo perdón de Dios. Todavía hay un individuo en el capítulo 16, un buen hombre. David tenía verdaderos amigos con él. Y este capítulo termina con Joshía, cuyo nombre significa estar ansioso por la emoción y el disfrute. Y esto trae mucho de esto en este capítulo. Hemos conocido a Joshía en el capítulo 15 cuando vino a David con su túnica desgarrada y polvo, lleno de polvo de los pies a la cabeza. Esto fue cuando fue tomado por Absalón, y se habla de la gravedad de tomar el control de Israel, y llora. Aquí es cuando David le dice que regrese a Jerusalén y actúe como espía para él. Joshía acepta y regresa a la capital, y resulta salvar la vida de David. Es en Jerusalén donde vemos cómo se convirtió en asesor de Absalón. Allí vemos la sabiduría y la inteligencia de este hombre. Yo creo que Dios lo inspiró. Este pasaje es una pieza maestra de la guerra psicológica y nos muestra cómo se pueden usar las palabras
para ganar una guerra. La historia fluye del capítulo 16 al 17 y comienza cuando Ushía conoce a Absalón. Y es tan bueno con estas palabras que puede subyugar a David y unirse a Absalón, que lo cree. En el versículo 16 escuchamos sus primeras palabras para Absalón. Los voy a llevar allí. Dice, y así fue cuando Ushía, el arquita, amigo de David, vino a Absalón, que Ushía le dijo a Absalón, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Pero Absalón necesitaba más que eso, por lo que le responde en el versículo 17, esta es la lealtad que tú das a tu amigo. ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Porque sabía lo cerca que estaba de David. Pero en el versículo 18 y 19 dice, no sino a quien Jehová, este pueblo y todos los hombres de Israel eligen, lo seré y con él me quedaré. Además, ¿a quién debo servir? ¿No debería servir en presencia de su hijo? Como he servido en la presencia de su padre, yo también estaré en su presencia. Esto necesita meditarse muchas veces. ¿Es que hay un agente doble aquí? ¿O usó una máscara? ¿Estaba mintiendo? ¿Creen ustedes? Aquí es donde aprendemos algo grande en el arte de hablar. Ushía no miente, pero así arregla su argumento para ganar la confianza de Absalón y así podría salvar la vida de David. Y lo hace, como cuando dice, larga vida al rey. No dijo a Absalón, porque en verdad el rey, de acuerdo a la promesa de David, no era Absalón. Lo que Absalón entendió es que era una mentira. Cuando dijo que a quien Jehová y este pueblo Israel eligen, así seré y permaneceré. Así es que el rey, nuestro Jehová, ha elegido a David y el pueblo de Israel no estaba siguiendo a Absalón. Los que lo hicieron los engañó. Y Ushía añade en estas palabras en versículo 19, que servirá al verdadero rey y después de él enviará a su hijo como el prometido pacto davídico. La verdad es que Absalón no fue el hijo elegido, aunque haya pensado que lo era. Los rabinos entendieron su argumento. Uno de ellos dijo que las palabras de Ushía estaban destinadas a transmitir su lealtad, no a la persona, sino a la institución de la monarquía. Cualquiera que lo lea debe leer así y razonar según Proverbios 26:5, que dice, esto se los traigo a colación. Responde a un tonto de acuerdo a su locura, que no sea sabio a sus propios ojos. Esto no significa que uno deba venir a ser un tonto y decirle, eres un tonto, sino usar el propio razonamiento del tonto para promover lo que es bueno y justo. Quiero traerles a este versículo. Veamos Proverbios 26, 4 y 5. Parece ser una contradicción aquí. El Talmud lo dice. No respondáis a un necio según su locura, para que también seáis como él. Responde a un necio según su insensatez, para que no sea sabio a sus propios ojos. Así lo dicen en el Talmud. No hay problema. Uno se refiere a las enseñanzas de la Torá, en cuyo caso responden. El otro a las cosas en general, en cuyo caso no responden. Es mucho más profundo. Es mucho más profundo de lo que vemos. Un hombre sabe cómo si un tonto habla de cosas mundanas, no contestes. Si hablas de palabra de Dios, responde para que no piense que ha superado la Torá. Y como responder a un tonto, dan un ejemplo. Usó tanta sabiduría en su consejo que se convierte en asesor de Absalón. Allí de nuevo utiliza tanta sabiduría en su consejo. Déjenme mostrarle 2 de Samuel 17:8. Además, Ushía dijo, conoces a tu padre y a sus hombres, que son hombres poderosos y feroces como un oso robado de sus cachorros en el campo. Y tu padre es un experto en la guerra y no pasará la noche con la gente. ¿Saben? 2 veces le recuerda a Absalón que David es su padre. ¿Cómo puede haberle hecho eso a su padre? Y además le recuerda que cuando él menciona aquí al oso y en el siguiente verso el león.
como el león y el oso es cuando David mató al oso con sus manos. Justo después de esta conversión, Ushía envió a 2 hombres para advertir a David, que se mudó al otro lado del Jordán, en otra jurisdicción, y fue salvado por él. Dios dijo en el Salmo 14:53, el tonto ha dicho en su corazón que no hay Dios. Tanto Absalón como Ahitofel pierden sus vidas de manera tonta. Ambos fueron ahorcados, como Judas Iscariote, porque ellos no oían la palabra de Dios. Pero el verdadero amigo de David era Ushía, que sabía cómo introducirse en el palacio y cómo salvar a David. Más tarde, en el libro de Crónicas, es recordado como Ushía el arquita, quien era amigo del rey. La próxima vez seguiremos la historia y veamos cómo el Señor se eleva a medida que avanzamos en ella. Es bueno concluir con una persona como Ushía, que era un verdadero amigo y amigo sincero de David. La palabra amigo es una palabra preciosa. Para un verdadero amigo es una bendición tener un verdadero amigo, porque es una bendición de Dios. Porque ellos tienen la misma fundación, la fundación que es en Yeshua. Uno de los privilegios de la amistad es poder hablar con franqueza. Hablar con un verdadero amigo es una experiencia agradable porque hablamos libremente sin tener que estar esperando que el otro dice en guardia. Como dice un proverbio, un amigo es aquel a quien podemos derramar el contenido de nuestros corazones, paja y grano juntos, sabiendo que la más suave de las manos lo ha tamizado. Guardar lo que vale la pena guardar. Otro privilegio es ser entendido. Alguien dijo que la fuerza y la dulzura de la amistad depende de la sinceridad, templada por la simpatía. Un tercer privilegio de la amistad es el privilegio del silencio. Si uno no es más que un simple conocimiento, sentimos que debemos hablar. Así que nos dirigimos a temas tan emocionantes como el clima, nuestras dolencias y nuestra última cirugía. Pero qué alegría es tener un amigo que incluso entienda tu silencio y no diga, mi amigo ya no es mi amigo porque ya no está hablando. Amigos tienen intereses mutuos. Disfrutan haciendo el mismo tipo de cosas y hablando de sus intereses compartidos. Es por eso que hay una gran camaradería entre hombres que comparten el mismo comercio, la misma afición. Pescadores, jardineros, etc. ¿Tienes un amigo así? Déjame hablarte de este amigo perfecto. Tenemos un amigo perfecto. Cuando vienes a Yeshua y te acercas cada vez más a Él, puedes recordar estas palabras que dio a los discípulos. Y nos da ahora a nosotros. Ya no os llamo siervos, porque un siervo no sabe lo que su amo está haciendo, pero los he llamado amigos, por todas las cosas que he oído de mi Padre, que les he hecho ya saber. Este es el único que podemos tener como amigo. Nadie va al Padre si no es a través de Él. De acuerdo a Juan 15:15, siendo un amigo ya no significa ser a partir de este momento. Desde el momento que tú lo haces como tu Salvador, se convierte en tu amigo. Es amigo del ser divino. Esto nos recuerda a Abraham, que fue llamado amigo de Dios. Esto es lo que Santiago nos dice. Y si miras al contexto de Santiago, dice, fue después, en el tiempo de su salvación. Moisés también lo llamó amigo. En el versículo 33:11 de Éxodo decimos, así que Jehová habló a Moisés cara a cara, mientras un hombre le habla a su amigo. No podemos ver a Dios cara a cara como Moisés lo hizo, sino porque ahora tenemos a Dios viviendo en nosotros a través de su espíritu, cada día, y podemos conocerlo a través de Él, día a día. Amén. Inclinemos nuestro rostro en oración. Padre Celestial, enséñanos a ser como tú, moldéanos a tu imagen, enséñanos a amar. Tú eres el Dios que santifica. Así que te pedimos que trabajes en nosotros con lo que te agrada, al igual que trabajaste con David, con Moisés y Abraham. Y animamos nuestros corazones en tu capacidad de llevarnos a la madurez.
como individuos, como una congregación, como David lo entendió. Enseña a todos aquí a ir más y más cerca a ti. Revívenos, santifícanos, permítenos ser guiados por tu Espíritu y ser saturados por cada facultad y cada pasión de nuestra vida y nuestra naturaleza en obediencia a ti y a nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías. Amén. Que nuestro Señor Jehová los bendiga, los guarde, haga brillar su rostro sobre ustedes y les dé gracia. Jehová alce su rostro sobre ustedes y les dé paz. Si tienen comentarios o preguntas, las pueden hacer. De acuerdo a David o algún otro de los personajes. Amén.